Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Romanos. Estamos en Romanos capítulo 8 y estamos ya por culminar esta parte, bueno, en lo que concierne a la carta, el tema del crecimiento espiritual, ¿no? Hemos dicho que el crecimiento espiritual es un proceso que inicia en el momento en que realmente naces como cristiano, ¿no? Naces espiritualmente en el momento en que tú recibes a Jesucristo como tu Salvador por fe y eres declarado justo ante los ojos de Dios por tu fe, que algunos llaman el momento de la conversión. Bueno, es el momento del nacimiento espiritual. Y esto desata un proceso que dura todo el resto de tu vida aquí, ¿no? De crecimiento espiritual en el cual Dios te va moldeando, va trabajando en ti, va renovando tu mente, tu entendimiento, te hace ver las cosas más como las ve Él, lo que llamamos su sabiduría, ¿no? Y también te va haciendo más capaz para usarte, para que puedas hacer cosas, ¿no?, que tengan un impacto en la eternidad, que es lo que Él quiere para todos nosotros. Cosas que Él preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo, dice el libro de Efesios. Bueno, y decíamos que es clave entonces entender cuáles son las palancas que hay que mover para acertar esta maquinaria del crecimiento espiritual, ¿no? Y aquí interesantemente, ya habíamos empezado a hablar de esto, en el capítulo 6 veíamos de cosas que la Escritura dice que son ciertas de nosotros a raíz de que recibimos a Jesús como Salvador y cómo Dios nos ve a nosotros, ¿no? Y parece que por ahí va la cosa, ¿no? Empezar a entender esto, ¿qué ha hecho Dios conmigo desde que yo lo recibí, desde que yo le abrí la puerta de mi vida? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Él conmigo? ¿No? ¿Qué impacto tiene esto en mí, espiritualmente hablando? Y decíamos que parte de la clave es empezar a verte a ti mismo como Dios ya te ve. Es tratar de cambiar ese esquema de pensamiento que tenemos, ese paradigma que tenemos de cómo vemos las cosas y tratar de que se vaya pareciendo más a como Dios ve las cosas, que es la verdad, es la realidad de cómo son las cosas, ¿no? Entonces tratar de salirme un poquito de mí, de cómo estoy acostumbrado a verme y empezar a verme como Dios me ve. Y hablamos de que eso desata el proceso de crecimiento espiritual. Vamos a precisar en el capítulo 8 de qué se trata esto, pero antes, entre el 6 y el 8 tuvimos el hueco del capítulo 7, que es una joya, lo veíamos, y si no viste el video te animo a que lo veas, porque ahí vemos cómo el apóstol Pablo le pasa algo que es muy humano, muy común, e inevitablemente nos pasa a todos los cristianos, ¿no? Que tomamos la ruta equivocada, ¿no? Tomamos lo que nos parece a nuestro punto de vista más lógico y decíamos, ¿qué más lógico? Que si quiero ser más, quiero vivir más para Dios, quiero ser más como Él, pues que yo cumpla los mandamientos, ¿no? Y que me enfoque en mi obediencia y en mi fuerza moral, ¿no? Y en mis capacidades y en mis decisiones y en mis resoluciones para entonces sí ya ser más como Él, ¿no? Ahora sí ya en serio, empezar a caminar en serio. Y veíamos que Él fracasa estrepitosamente, ¿no? Por eso para mí ese capítulo es extraordinario, porque Él nos desnuda su corazón y nos muestra su fracaso, ¿no? Su fracaso tratando de santificarse o de transformarse espiritualmente a sí mismo por sus propias fuerzas, ¿no? Entonces, si esta ruta, la ruta de la obediencia moral, ¿no?, del buscar enfocarme en cumplir la ley de Dios y los mandamientos de Dios con fuerza, con compromiso, ¿no?, con entrega, podríamos llamarlo así. Si esto no funciona, ¿qué es lo que funciona? Bueno, ya veníamos viendo, ya íbamos por ahí, decíamos, ¿no? Y lo que queda claro en el capítulo 8, que es como un torrente de agua fresca, el capítulo 8 es precioso. En lo particular es mi capítulo favorito de toda la Biblia. Romanos 8 vale la pena hasta que lo memoricemos, porque es precioso y nos trae muchas verdades que incluso deberíamos memorizar, ¿no? Y que nos van a servir como herramientas para el crecimiento. Ahorita vamos a ir allá. Me voy a saltar el versículo 1, ¿no? Y ahorita vamos a regresar a esa en particular. Y vamos a leer del 2 al 7. Dice el Romanos 8:2, dice, porque la ley del Espíritu de vida, la ruta del Espíritu, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que de alguna manera está relacionado con la ley moral, ¿no? La ley moral que condena, ¿no?, y que juzga el pecado. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, para los mandamientos, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, en humano, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, ¿no? Era imposible para la ley transformarnos. Ya vimos lo que pasa a Pablo en el capítulo 7, ¿no?
Y por eso Dios envió a su Hijo, para condenar al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley, esta perfección moral que vemos en los mandamientos, en la ley moral de Dios, se cumpliese en nosotros, ¿no? Por medio de lo que hizo Jesucristo, no por seguir por tu propia fuerza la justicia de la ley. Nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí está un versículo clave. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en cosas del Espíritu. Porque el ocuparse, el enfocarse, el concentrarse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, lo que tu cuerpo carnal te demanda, te exige, te obliga, no se sujetan a la ley de Dios. No obedecen a la ley de Dios. Es lo que decíamos la vez pasada, ¿te acuerdas? Tú trata de seguir la ley, tu cuerpo de carne, el que todavía está en nosotros, se revela inmediatamente, ¿no? Y te hace hacer lo que no quieres hacer justamente. No se sujetan a Dios porque ni tampoco pueden, dice. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, entonces, aquí está poniendo en contradicción una tesis y una antítesis. Está diciendo, una cosa es enfocarse en la carne, en la ley de la carne, y que de alguna manera está relacionado con la ley moral, que juzga, que condena, pero a lo cual los designios de la carne no se sujetan y no pueden. Y por eso veíamos que esto explotaba en el capítulo 7. Y Pablo no podía, no fracasa en su intento de cumplir los mandamientos por su propio esfuerzo, ¿no? Y vemos la antítesis, que es las cosas del Espíritu. Pensar en las cosas del Espíritu, ocuparse, enfocarse en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Fíjate que no está muy claro, ¿no? No está muy perfectamente definido aquí en el capítulo, y tiene cierto sentido, porque si todo el Nuevo Testamento lo que tú ves es que los cristianos ya no estamos bajo la ley, bajo los artículos de la ley, que son bien definidos, ¿no? No codiciarás, no robarás, no asesinarás, Se nos dan principios de vida cristiana, pero no se nos da una receta exacta, precisa de 10 pasos para seguir al crecimiento espiritual, si no lo veríamos en todas las iglesias. No está completamente definido. Sí podemos concluir que las cosas del Espíritu son lo contrario a las cosas de la ley. O sea, que es una ruta diferente y es indirecta, ¿no? Y decíamos la vez pasada, si no viste el video pasado, te animo a que lo veas para que te haga sentido todo lo que estamos platicando, ¿no? Pero en el video pasado, en el tema pasado del capítulo 7, platicábamos, ¿no?, que este enfoque de tratar de cumplir los mandamientos morales, la ruta de la ley, ¿no?, nos lleva a un quebranto espiritual, ¿no? No porque la ley tenga un problema, ¿no? Los mandamientos morales de Dios son perfectos, ¿no?, y reflejan su carácter, ¿no?, sino porque hay un problema con nosotros, dentro de nosotros, la carne, ¿no? La carne, que aunque ya no estamos obligados a obedecerle, sigue viva, y cuando tú le pones la ley, despierta, ¿no?, y hace que te rebeles contra el mandamiento y termines quebrándolo. Eso es peligroso, enfocarse en esa ruta, ¿no? Entonces, esta ruta de las cosas del Espíritu tiene que ver con otro enfoque. Podríamos decir otro enfoque indirecto. Y digo indirecto porque finalmente te va a llevar a que la justicia de la ley, a que esos mandamientos de perfección moral, ¿no?, de alguna manera se cumplan en ti. Aquí lo dice el versículo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, ¿no? Y tiene mucho sentido. A ver, si el crecimiento espiritual es el proceso mediante el cual tú te vas a ir pareciendo cada vez más a Jesús, viendo las cosas más como Él las ve, entendiendo el mundo como Él lo ve, conociendo también más a Dios como es en realidad, y transformándote finalmente tu comportamiento para parecerse más, ¿no?, a cómo Él se comportó y a cómo Él se comportaría en cada situación. Eso quiere decir que eventualmente te vas a ir pareciendo más a Jesús. Y lo que define justamente el carácter de Dios, de Jesucristo, es la ley, ¿no? Los mandamientos morales son un reflejo de su carácter, de cómo es Dios, ¿no? Decíamos la vez pasada que parte de la ley es que nos define cómo es Dios, ¿no? Dios no miente, Dios no asesina, Dios no roba, Dios no codicia. Es parte de su carácter, ¿no? Si el chiste del crecimiento espiritual es que te vas pareciendo más a Él, es que esto se va a cumplir en ti finalmente. La ley se va a terminar cumpliendo en ti, pero por una ruta indirecta.
no tratando tú mismo de cumplirla, que es lo que trata el apóstol Pablo en capítulo 7 y lo que hacemos muchos cristianos, sino una ruta indirecta que le llama cosas, la ruta del Espíritu, las cosas del Espíritu, que eventualmente van a hacer que esto se cumpla en ti. Y Dios va a hacer que eso se cumpla en ti, no tanto tú por tu propio esfuerzo. Bueno, entendiendo esto, ¿qué son las cosas del Espíritu? Decíamos, podemos inferir que es la antítesis de lo que vemos en el capítulo 7, ¿no? Que nos lleva al fracaso espiritual. ¿En qué se está enfocando? ¿En qué está pensando? Porque dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en cosas del Espíritu. ¿En qué se está enfocando el apóstol Pablo en el capítulo 7? Y yo creo que todos nos podemos identificar con él. Primero en la ley, ya hablamos, ¿no? Su foco es, esta es mi receta de 10 pasos, los 10 mandamientos, y voy a tratar de cumplirlos. Pero todo el tiempo estoy pensando en la ley, ¿no? Otra cosa en la que se enfoca completamente el apóstol Pablo en el capítulo 7, ¿no? Es en su pecado. Constantemente está meditando, rumiando, descalificándose, latigueándose por su pecado, ¿no? Termino haciendo lo que no quiero, termino codiciando, termino haciendo aquello que detesto, ¿no? Y está comparándose contra la ley de Dios y contra su pecado, contra su fracaso moral. Y está enfocado en eso, ¿no? Evidentemente está completamente enfocado en él mismo, ¿no? Está ensimismado, ¿no? 40 veces en el capítulo 7 usa el pronombre primera persona, el yo, ¿no? Y yo hago esto y siempre termino desobedeciendo y soy un fracaso y esto y yo. Entonces, el foco, su mente está en él, en su fracaso moral, en su pecado y en cómo incumple la ley de Dios. Está completamente viéndose a sí mismo y en cómo no puede, no está a la altura del mandamiento moral. Y ya vemos a dónde lo lleva eso, ¿no? A dar un grito de auxilio prácticamente, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender, esto es enfocarse en tu desempeño moral. Le podríamos llamar foco en tu condición espiritual, ¿no? Hay una diferencia entre cómo estás espiritualmente, ¿no? Cómo estás moviéndote espiritualmente y cómo Dios te ve realmente. Lo que sería tu posición espiritual. Ahorita vamos para allá. Entonces, primero, vayamos al versículo 1 de Romanos para que tratamos de ver cuál sería el enfoque contrario. ¿Cuáles serían las cosas del Espíritu en las que Dios quiere que pongamos nuestro foco, ¿no? El versículo 1 de Romanos 8 dice, ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Este es un versículo dorado, es un versículo de oro. No hay justificación alguna para que un cristiano no se lo sepa de memoria. Honestamente, creo que es uno de los versículos más importantes en toda la Escritura, que te lo tienes que saber de memoria y te lo puedes aprender en este momento. Es una sola línea. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Punto. ¿Ok? ¿Y por qué digo que esto puede salvar tu vida y tu caminar espiritual? Te lo digo por experiencia propia. Porque este versículo, entenderlo y traerlo y que el Espíritu lo haya traído una y otra vez a mi mente, realmente me ha salvado muchas veces, ¿no? Porque vamos a fracasar muchas veces, vamos a volver a caer moralmente, pecamos todo el tiempo. Este pecado residente que mora en nosotros, como le llama el apóstol Pablo, esto se va a ir quebrando poco a poco, esto es un proceso, ¿no? Pero si tú no entiendes que para ti ya no hay ninguna condenación por el hecho de que estás en Cristo Jesús, pues, el hecho de que Dios te ha colocado en su Hijo, te ha revestido de su Hijo, pues es muy probable que te vas a ir por una vía equivocada y no vas a crecer espiritualmente, ¿no? Por eso digo, es un versículo dado que hay que entender. Qué interesante que es el primer versículo después del capítulo 7, ¿no? Como que Dios, ¡pum!, le quiere dar la vuelta y quiere responder al grito de desesperación y de auxilio del apóstol Pablo, ¿no? Le dice, a ver, aquí está, ¡pum!, enfócate en esto, para que salgas de ahí, de donde estás, de ese hueco donde estás. Recuerda que no hay ninguna condenación para ti, para mi hijo que estás en Cristo Jesús, ¿no? Porque Pablo en el capítulo 7 se viene lamentando de su pecado, se viene lamentando de que no está a la altura de cumplir los mandamientos. Y lo mete en una dinámica muy negativa y muy de autodestructiva, ¿no? Y aquí lo que dice Dios en capítulo 8, ¿no? Dice, no, pero no hay ninguna condenación para ti. Si es verdad que hay pecado en ti,
O sea, que estás pecando, pero ese pecado ya no te lleva a ningún tipo de condenación ante mis ojos. Porque yo ya castigué a mi Hijo Jesucristo, por ese pecado ya lo castigué. Entonces ya juzgué tu pecado en Él, ya no hay ninguna condenación por tu pecado para ti. Es lo primero que tienes que entender. ¿Por qué te lamentas? ¿Por qué te estás tú solito juzgando? ¿Por qué te estás condenando y dando el latigazo? ¿Sí? Si yo no lo estoy haciendo, dice Dios. Ya le di los latigazos a mi hijo, ya lo condené, ya lo juzgué, ya lo hice pasar por el infierno, para que a ti te pueda completamente perdonar, librarte de cualquier condenación. Debieras entender eso y debieras poner tu mente en eso. Entonces, esta es parte de la ruta del Espíritu, ¿no? De esas cosas del Espíritu en las que Dios quiere que pongamos nuestro enfoque, ¿no? Quita tu enfoque de ti mismo, quita tu foco de la ley, de esta ley moral que no puedes cumplir, y ponlo en esto, ¿no? Ponlo en el hecho de que ante mí no hay ninguna condenación para ti. Esto se llama la gracia de Dios, estar en su gracia. ¿Has entendido? ¿Has escuchado este término? La doctrina de la gracia de Dios es una de las doctrinas más, yo diría, la más importante de todo el Nuevo Testamento. De que si tú recibes a Jesucristo por fe como tu Salvador, entonces pasas de juicio a su gracia. No solamente es perdón, la gracia es mucho más. Dios te arropa como parte de su familia, te viste con las ropas de su Hijo, ¿no? Te llama a ser un príncipe eterno, parte de su reino, heredero suyo, coheredero junto con Jesucristo, lo vemos en este capítulo, ¿no? Y no hay ninguna condenación para ti, no hay castigo para ti. Castigo por tu pecado, castigo judicial, condena no existe. Y eso tienes que entenderlo. Repito, tienes que memorizar este versículo para que el Espíritu, si es que ya vive en ti, si ya recibiste a Jesucristo como tu Salvador, te lo traiga a tu mente una y otra vez, ¿sí? Cuando la culpa por un pecado cometido te quiera sentar, ¿no? Y te quiera alejar de Dios y separarte de Él. Dios dice, no hay ninguna condenación. Yo no sé si a ti te pasa cuando haces algo que está mal y claramente eres consciente, porque hacemos muchas cosas que están mal de las que no somos muy conscientes, ¿no? Pero cuando haces algo que está mal, pecas pues, y eres consciente de ello, no sé tú, pero mi instinto es tratar de justificarme, ¿no? ¿Por qué? Pues porque soy cristiano, porque enseño la palabra, porque no debiera de hacer eso, ¿verdad? O de pensar eso, no lo sé. Y entonces inmediatamente trato de justificarme de alguna manera, mentalmente, ¿no? Sí, pero lo hice por esto, porque esa persona, ¿no?, me sacó de mis casillas, o porque me orillaron a eso, o por las circunstancias, estaba yo, no sé, muy estresado, muy cansado, lo que sea. Buscas a quién echarle la culpa, a final de cuentas, ¿no? E inevitablemente ha venido a mi mente este versículo: no hay ninguna condenación para ti. Tú estás en Cristo Jesús, eres mi hijo, ¿no? ¿Por qué tienes que justificar? Digo, para empezar, ¿me vas a engañar a mí? ¿No? Es lo que dice Dios. ¿Realmente crees que me vas a tratar de vender un argumento para justificar tu pecado? No puedes, no me puedes engañar, y no tienes por qué, porque no hay ninguna condenación para ti. ¿Por qué habrías de querer mentirte a ti mismo y a mí, ¿no?, sobre tu pecado? ¿Por qué no mejor decir, ya ni siquiera perdóname? Es que es incongruente que un cristiano, auténtico cristiano, que pida perdón por su pecado. ¿Sabes por qué? Porque ya estás perdonado. Mejor agradece por el perdón ya recibido. Y es a lo que yo me trato de forzar cuando esto me pasa, ¿no? Señor, yo sé que hice mal y te doy gracias porque me has perdonado por eso. Te doy gracias porque no hay una separación contigo, porque no estás ya molesto conmigo, ¿sí? No estás enojado, porque me puedo acercar a ti, porque a pesar de haber pecado en este momento, me puedo acercar a ti, ¿no? Y puedo alegrarme de que yo sé que tú poco a poco, cada vez más, me vas a ir convirtiendo más como tú. Que esto va a ser cada vez menos frecuente, que tú vas a seguir trabajando en ti. Te agradezco por haberme perdonado completamente, ¿sí? Porque soy bienvenido a tu presencia en cualquier momento, ¿no? Y porque estoy en tu gracia, no bajo tu juicio. Entonces, fíjate cómo este enfoque, ¿no? Ojo, ven, aquí quiero distinguir algo, ¿no? Esto no es un truco mental, ¿eh? No es para tratar de hacerte sentir mejor. Esto es lo que dice la Escritura. Entonces, fíjate que aquí todo tiene que ver con si le creemos o no le creemos a Dios lo que dice. ¿Eso es fe o no? ¿No fe es creerle a Dios lo que Él dice, su palabra? Es un tema de fe, a final de cuentas. Le vas a creer más a cómo te sientes.
a cuál es tu condición espiritual, cómo te percibes, cómo te ves a ti mismo, o lo que otros te dicen, o cómo amaneciste ese día, le vas a creer más a eso que a lo que dice la palabra eterna y absoluta de este Dios sobre ti. Es un tema de fe a final de cuentas. Y por eso en la Escritura, sin fe no se puede agradar a Dios, ¿no? Es imposible porque lo que Dios quiere es que le creas. Primero es lo que te va a salvar y es lo que te va a transformar. Y si Él dice, no hay ninguna condenación para ti, que estás en Cristo Jesús, no hay ninguna condena porque ya envié a mi Hijo para hacer el trabajo pesado, porque ya te crucifiqué, dice el capítulo 6, ya lo vimos, ¿no? Ya te crucifiqué con Él, te sepulté con Él, a tu viejo hombre, te resucité con mi Hijo, te puse ropas nuevas y ahora estás ante mis ojos, decíamos Dios que existe fuera del tiempo, tú estás conmigo, estás sentado en mi mesa. Yo te veo ya así, yo te veo glorificado. Yo no te veo como tú te ves. Recuerda que todo esto es ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios tú ya estás justificado, ya estás glorificado. Estás renovado completamente. Dios te ve de esa manera, como eres eternamente, como vas a ser eternamente. Tú y yo estamos en esta dimensión mortal, ¿no? En la que tenemos la experiencia humana, ¿no? Quebrada, caída, corrompida por el pecado, ¿sí? Pero aquí se trata de dar un paso de fe. Se trata de un paso de fe y decir, te voy a creer lo que dices de mí. Mi emoción, mi sentimiento, mi condición en este día, en este momento, me dicen otra cosa, pero tu voz tiene que resonar más fuerte en mi mente. Porque tú eres Dios, porque tu palabra es verdad. Dice Jesús, mi palabra es verdad, santifícalos con tu verdad. Fíjate, Él nos va a santificar con su palabra y con su verdad. Va a haber santificación, crecimiento espiritual si le creemos lo que Él dice que es verdad sobre nosotros. El tema es en qué te vas a enfocar, en dónde vas a poner tu mente, en cómo me siento en el momento, en cómo me veo a mí mismo como un fracaso moral o como un príncipe eterno sentado a la diestra de Dios glorificado, revestido de su Hijo Jesucristo, para el cual no hay ninguna condenación. Ojo, esto no quiere decir que, volvemos a lo mismo, ¿no? Y a lo que temen muchos pastores, pues que tú le dices eso a la gente, entonces, pues van a pecar como locos, ¿no? Porque entonces no hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús, hagamos lo que queramos. Qué pobre entendimiento, ¿no? Es una alternativa, es lo que muchos podrían llegar a decir, pues entonces, vivamos, le demos gusto a la carne, ¿no? Porque ya estamos sin condenación ante Cristo Jesús. Qué pobre entendimiento de la gracia, eso es lo que llamo gracia barata, ¿no? Qué pobre y además, qué poca memoria, ¿no? Es como el israelita que ya no se acordaba, que añoraba Egipto, ¿no? Los israelitas cuando Dios los saca del desierto, ¿cómo no estamos en Egipto donde comíamos carne, donde teníamos, no lo sé, esto y el otro, comodidad? Pues ya no te acuerdas que ahí mataban a tus niños y los echaban al río Nilo. ¿No te acuerdas que eras un esclavo que te daban de latigazos? Eso se nos olvida, ¿no? Glorificamos la vida del pecado, la vida carnal, cuando solo trae miseria, ¿no? Porque trae miseria, yo no sé tú. A mí me trajo mucha miseria vivir una vida sin Dios, ¿no? Y dándole gusto al cuerpo prácticamente, ¿no? Al cuerpo, al yo, al egoísmo completamente, al ser caído completamente, ¿no? No quiere decir que ahora no caigo, pero no quiero regresar ahí. Qué poco entendimiento de lo que es la gracia y lo que Dios promete para ti, si esa es tu alternativa, ¿no? Pues vamos a pecar porque entonces ya estamos perdonados, ¿no? Eso es gracia barata y es un cristiano, que puede ser un auténtico cristiano que ha comprendido muy poco, ¿no? Que probablemente no le han discipulado, no ha sido bien enseñado y no ha crecido espiritualmente ni tantito para tomar una determinación tan absurda y tan ilógica, ¿no? Volver a Egipto, donde eras un esclavo. Pero ciertamente, aunque es una alternativa, la alternativa que se abre es mucho más potente, ¿no? Es entender cómo te ve Dios y quién eres y enfocarte en eso. No hay ninguna condenación para mí. No me tengo por qué alejar de Dios, que es la fuente de vida espiritual, ¿no? No me tengo por qué dar latigazos yo ante mi fracaso moral si ya se los dieron a mi hermano mayor, a mi Señor Jesucristo, ¿no? Y vino a eso para que yo me los quiera dar. Pues qué poca apreciación del sacrificio que Él hizo, ¿no? Empieza por la mente, enfocarme en eso, en lugar de enfocarme en mi pecado, en la ley y en mi fracaso, en lo que Dios dice que es verdad acerca de mí y en su gracia.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice el apóstol en Hebreos. Ojo, bueno, aquí, perdón, no se vaya, esto es delicado también, te dije que memorizar Romanos 8.1, pero si tú vas a la Biblia Reina Valera, que es la más común que usan los cristianos, que en particular a mí me gusta mucho, ¿no? La encuentro más fácil de memorizar, pero no es tan clara, es un lenguaje más antiguo, ¿no? Y además aquí tiene un error, ¿no? No que la Biblia tenga un error, la traducción Reina Valera tiene un error. En Reina Valera leemos en el versículo 8.1 de Romanos, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto es un error de copiado, es lo que se llama una detografía. Esta segunda parte de Romanos 8.1 que vemos en Reina Valera en realidad corresponde al versículo 4, que dice, para que la justicia de la ley se cumpliese a nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es un error del copista, ¿ok? Y esto está documentado. De hecho, si tú ves Reina Valera, la última versión de Reina Valera ya lo elimina. ¿Por qué? Porque en los manuscritos más antiguos que se tienen del Nuevo Testamento, que están escritos en el griego original, que se tienen documentados y que se descubrieron a partir de 1600, ¿sí?, se ve claramente que no tienen esta parte, que es un error de copiado de manuscritos posteriores en los que se basa Reina Valera antigua, ¿no? Porque estos se descubrieron hasta 1600. Entonces sí importa, porque el versículo es definitivo. No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Aquí pareciera ser que te pone una condición. Si no andas conforme a la carne, sino según al Espíritu. No es condicional. Esto es una declaración incondicional de la gracia de Dios. Entonces tienes Reina Valera, casi anótale ahí o táchale ahí la segunda parte, y es una detografía, un error del copista que está documentado. Entonces, sigamos. En el capítulo 7, nosotros decíamos que también Pablo se enfoca completamente en el yo y en su pecado, ¿no? Parte de las cosas del Espíritu es enfocarnos nuevamente en lo que hizo Jesucristo en la cruz, en la obra de Cristo en la cruz, más que en mí, ¿no? Más que en mis obras. ¿Por qué enfocarte en tus propias obras? Si lo estoy haciendo bien, si estoy cumpliendo el mandamiento, si estoy cumpliendo con esto, con el otro, ¿qué tal lo estoy haciendo, no? Cuando en donde debes tener el foco es en la obra ya completa y terminada de Jesús. Es más en la obra de Cristo que en tus propias obras, ¿no? Tenemos que entender, vuelvo a repetir, cómo Dios nos ve. En tu peor día como cristiano, tu peor día, no sé cuál ha sido tu peor día o el que falte todavía tu peor día como cristiano, donde hayas sido más consciente de tu fracaso moral y de qué tan lejos estás de poder cumplir por tu propia fuerza la ley de Dios, la ley moral de Dios. Ante los ojos de Dios no estás peor que en tu mejor día, ¿eh? Imagínate recuerda un día de victoria como cristiano que hayas tenido, ¿no? No sé, que serviste, ministraste espiritualmente de alguna manera, Dios te usó de una manera potente en la vida de alguien más, ¿no? Esas partes que dices, no me imaginaba que Dios podía hacer esto conmigo, ¿no? Que te sientes orgulloso, ¿no? Como cristiano. Lo que dice Dios es, no estoy más contento contigo ahorita que en el peor de tus días. Porque yo como te veo, yo no te veo en tu condición espiritual, que es muy cambiante, como nosotros nos percibimos. Yo te veo en tu posición espiritual. Y esto es una cosa, es parte de las cosas del Espíritu que tenemos que entender. Una cosa es nuestra condición, que es variante. Hoy me siento mal, mañana me siento muy bien, hoy siento que tuve victoria, hoy siento que no hice lo que tenía que hacer, pum. Es cambiante, porque es parte de la condición humana. Pero Dios te ve en tu posición, algo que no se mueve, ¡pum!, firme como la roca, ¿no? Sin condena, revestido de mi Hijo Jesucristo, ¿no? Crucificado, sepultado y resucitado con mi Hijo, glorificado, así te veo, ¿no? En Romanos 8, 29 y 30 creo que es, Él dice, ¿no? Habla en pasado, a los que Él llamó, a ellos los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, los justificó, los glorificó, todo habla en pasado, ¿no? Porque Dios ya ve eso como algo hecho, consumado, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, parte de la ruta del Espíritu es poner tu mente por fe en lo que Dios dice que es cierto acerca de ti. Eso es fe, es creerle a Dios lo que Él dice. Y tratar de enfocarte en eso, no en cómo te sientes en el momento. Tienes que elegir en dónde vas a colocar tu fe, en ti mismo y en cómo te sientes,
o en lo que Dios dice que es verdad, que es lo que nos santifica. Santifícalos con tu palabra, porque tu palabra es verdad, dice Jesucristo. Entonces, nuevamente, el foco en el yo esto, yo el otro, yo no hago lo que debo hacer, yo no puedo hacer esto, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, hay que moverlo a otros. Es parte de lo que se ve en el Nuevo Testamento, ¿no? Deja de enfocarte en ti mismo todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que entender que tú ya estás trabajado en el sentido de que Dios ya trabajó contigo, ya te ve completo, ¿no? Es cuestión de tiempo nada más que Él te lleve a donde, que tu condición aquí. Imagínate ahorita, supón, eres un cristiano, no te está yendo muy bien, no estás haciendo bien las cosas, estás atrapado en, no lo sé, en un hábito que te lastima, no puedes dejar de hacer eso, dejar de pensar en eso que no es bueno, o sea, te sientes moralmente golpeado, si eres honesto contigo, ¿no? Esa es tu condición espiritual. Dios dice que viene un día para ti en el que te vas a emparejar tu condición a tu posición, a como Él ya te ve. Ese día en el que te va a glorificar, ¡pum! Y entonces tú ya te vas a ver como Él te ve completamente, ¿no? Pero ese proceso debiera empezar aquí, a que te empieces a ver ahorita así, ¿no? Dice Filipenses, y Dios quien comenzó la buena obra en ustedes, con Jesús, desde que recibiste a Jesús, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús regrese. Cuando regrese Jesús, cuando tengamos nuevos cuerpos, cuando seamos glorificados, entonces sí, nuestra condición ya será igual a como Él nos vea, nuestra posición, que es de roca. Esto varía, ¿no? Y aquí la idea es que esta condición variante, pues poco a poco, vaya pareciéndose más aquí, ¿no? No vamos a llegar. Dice el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, este bajón y subidas que sentimos aquí espiritualmente, va a llegar un día en donde va a estar equiparado, donde ya vamos a vernos completamente como Él nos ve, pero Él quiere que por fe tú empieces a creer lo que dice que es verdad acerca de ti, a que Él ya te ve aquí, porque Él es un Dios eterno que está fuera del tiempo. Esto es parte de lo que va a detonar el crecimiento espiritual en ti y te va a llevar a la victoria. ¿Por qué? Porque de otra manera te expones completamente a los ataques de Satanás, ¿no? Fallas moralmente. Buscas justificarte, ¿no? Buscas echarle la culpa a otros, te sientes mal, sientes que Dios sientes, ¿no? No es lo que dice la Biblia, no estás actuando en fe, pero sientes que Dios está enojado contigo. Entonces, pues, y que dice Satanás, eres un fracaso, eres de lo peor, ¿cómo es posible? Te dices cristiano y mírate qué estás haciendo, ¿no? Y todavía vas a tener la desfachatez de buscar a Dios para hablarle después de lo que has hecho. Y eres presa fácil de la acusación y de la culpa, ¿no? Cuando ya no hay condenación para ti. Fíjate cómo el no creerle a Dios lo que dice de ti, el no enfocar tu mente en las cosas del Espíritu, te pueden llevar al fracaso y a la derrota. ¿Qué debieras hacer en ese momento? Ya lo hablamos, ¿no? No hay ninguna condenación. No es no tener vergüenza, es reconocer mi pecado, pero ya mi Señor pagó por mi pecado. Dios no está molesto conmigo ya. Él ha prometido que me va a transformar, que esto que estoy viviendo Él lo va a mejorar y me va a transformar y va a continuar la buena obra. Y entonces se restablece la comunión con Dios. Te acercas a Él, que es lo que Él quiere, ¿no? Él quiere que te acerques y que te renueves a Él. Y entonces eso va a fortalecer tu fe en Él, tu fe en su palabra, y te va a hacer que crezcas espiritualmente. Y además va a hacer que te vayas enamorando más de Él, porque créeme que el conocer cada vez más a una persona así, el comprobar que en verdad Él no te desprecia a pesar de tu falla, que no se aleja de ti, que lo que quiere es que vengas a Él para que Él te renueve, eso te va a derritiendo el corazón. Porque los seres humanos no somos así, ¿no? Me la haces, me la pagas. Me la haces 10 veces, pues aunque te quiera yo mucho, ya cada vez te quiero menos. Me traicionas, te rebelas, ¿no? Y Él no es así, ¿no? No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Entonces, eso te va cambiando el corazón, te va derritiendo, te va haciendo que realmente te enamores de Él. Porque es una persona, te das cuenta que no hay nadie que te ame como Él te ama. Eso inevitablemente va a hacer que te enamores de Él y que cada vez más este amor vaya creciendo más. Y fíjate qué interesante, ¿no? Por eso digo yo que la ruta del Espíritu es una ruta indirecta, porque qué interesante
que al irte teniendo esta seguridad de la relación con Él, teniendo esta certeza de la manera como Él te ve y que Él te ama, a pesar de tu fracaso, y dando pasos de fe, a pesar de lo que sientes, que te sientes un fracaso y dices, pero le creo lo que Él dice acerca de mí, ¿no? Y que Él luego te lo confirma con la experiencia, porque sabemos que el Espíritu es real, ¿no? Vas a experimentar que el Espíritu está contigo, que te abraza, que se manifiesta, que te confirma lo que está escrito cuando tú le crees, ¿no? Y eso, digo que es una ruta indirecta, que la ley se cumpla en ti, porque yo creo que parte de lo que se empieza a cumplir primero es el primer mandamiento, el más importante. Amar a tu Dios, amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y eso va pasando. Porque cuando a pesar de tu fracaso moral te sostienes en la roca de su palabra y lo buscas y no te alejas y Él te confirma que no está molesto, que no está enojado, que para Él vales más que todo el oro del mundo a pesar de tu fracaso moral, te vas enamorando más de Él. Y ciertamente este amor va creciendo hasta que llega a ser el amor supremo en tu vida. Yo no digo que sea perfecto en mí y que ame a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón, creo que sería vanaglorioso decirlo, pero ciertamente este amor ha crecido en mí. Al conocer a Él cómo es, a cómo me ve y lo que me ama y lo que nos ama, ¿no? Y entonces la ley se va a cumplir en ti. No queriendo forzarte a cumplir el mandamiento, sino al ver que lo incumples, no derrumbarte, sostenerte en la firmeza de su palabra, de su verdad, y acercarte a Él y ver cómo está lleno de gracia y de amor para ti, te va a transformar el corazón. Y va a hacer que esto que no podías cumplir se cumpla de manera indirecta. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la clave para nosotros, la ruta del Espíritu, la clave es poner la mente ahí, el enfoque, en dónde te enfocas. No es tanto el hacer, ya lo dijimos, hay un video titulado ahí Hacer contra Hacer. Es que tanto me enfoque en lo que Él dice que ya soy, en lo que dice su palabra. ¿Qué tanto forzo? Ahí es donde hay que meterle fuerza, ¿no? Ahí es parte de tu obra, ¿eh? Ahí sí son tus obras, tu parte en este proceso. La parte grande Él hace. ¿Cómo funciona que te vayas enamorando más de Él? Que este primer mandamiento se vaya cumpliendo, que después tus obras empiecen a cambiar, no lo sé, es un misterio, ¿eh? Él lo va haciendo en ti. ¿Qué es tu parte en esto? Lo que tenemos que entender, colocar mi mente en lo que Él dice que es verdad. Y dar el paso de fe para agarrarte de ahí y no moverte de ahí. No importa lo que sientas, cómo te sientas o cómo te vean o cómo te digan los demás. Aferrarte a que la única voz que escuches sea la de su palabra, que sea la voz suprema para ti y que te aferres a su verdad. Pongas tu mente en las cosas del Espíritu, lo que Él dice, en su gracia, en lo que hizo su Hijo, en lo que dice que ya es verdad de ti, que te clavó en esa cruz, que te sepultó con Él y que te resucitó con Él y que te revistió de su Hijo, ¿no? Que te afirmes en eso, y te agarres ahí, ¿no? Como viene a la mente Jacob, Israel, ¿no? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento donde él se aferra a Dios, ¿no? Se aferra a Dios a pesar de que batalla con Dios mismo, ¿no? Es una escena muy llena de simbolismo, ¿no? Pero él no se suelta de Dios, ¿no? Y es esto, es no soltarnos de lo que Él dice que es verdad de nosotros, de su palabra. Y Él nos va a ir transformando, nos va a ir renovando. Vamos a ver la siguiente vez cómo cultivar este enfoque, ¿no? ¿Cómo cultivar este enfoque? ¿Qué otras herramientas tengo para que esto sea mi enfoque? En lugar de que lo natural sea voltear a ver a mi condición, a mi pecado, a mi fracaso, a mi falta de capacidad espiritual, ¿cómo le hago para cultivar ese enfoque en las cosas de arriba, en las cosas del Espíritu, ¿no? Vamos a ver algunas avenidas útiles, prácticas, para poner esto en marcha y desatar la maquinaria del Espíritu que nos va a renovar. Vamos a dejarle ahí. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.